Auspicia este segmento Biopilar, para hacer realidad el sueño de la casa propia. Buenas tardes, amigos. Nuestro espacio Pilares de mi ciudad, hoy tenemos el honor de tener un entrevistado muy importante, diputado del Parlamento Español. ¿Cierto, Guillermo? Hola, sí, público, buenas tardes. Sí, la verdad que es una figura, un ícono, es un hombre muy joven, con una gran fuerza del partido Vox. Es un gran amigo, tiene un perfil excelente, es abogado, político español, es diputado por Asturias del grupo parlamentario de Vox y presidente de Vox en Asturias. Bienvenido, José María Figaredo. Guillermo y Jorge, los saludamos de aquí, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí al otro lado? Perfecto. Excelente, muy, muy contentos esta tarde de tenerte. Teníamos mucha expectativa de poder hablar contigo. Fue un gusto así estar en el Foro de Madrid, más allá de escucharte y compartir esos días aquí en Buenos Aires. Es que eso está bien para quienes nos escuchen ahora y no lo sepan. Jorge y yo estuvimos en el Foro de Madrid que se celebró en la sesión en Buenos Aires el 5 de septiembre fue, si no me equivoco, o el 4 de septiembre. Algo así, un mes atrás. Y bueno, yo tuve oportunidad, yo no había estado nunca en Buenos Aires y me vuelvo enamorado, de vuestra ciudad. Me pareció impresionante. Y Figaredo, y le damos las gracias a José Luis Melero, ex coordinador de Vox en Argentina, que fue el que facilitó la gestión para que podamos conocerte. Bueno, es que la pertenencia a Vox imprime carácter, José Luis ya está marcado, tiene la lucha, marcado por la garra de la lucha, y ahí está. Tal cual. La milicia española, él es, Sí. Un héroe de la milicia española, ha tenido, ha recibido la medalla paracaidista condecorado, sí. Claro, sí. Y saben que, bueno, que la brigada paracaidista en España es realmente uno de los grupos de élite absoluta. Ajá. Son, junto con la Legión, son los primeros siempre en entrar en combate, siempre que hay misiones en el exterior, que, bueno, últimamente ya no hay guerras, pero siempre que hay misiones en el exterior, los primeros en salir son o la Legión o los paracaidistas, son tremendos, tipos rudos, Mira, bueno. O sea que ándense con ojo. Sí. Bueno, hoy Melero es un empresario muy, muy importante en la costa atlántica, en la ciudad de Mar del Plata, en el rubro gastronómico. Así que donde va, Melero deja realmente huellas. Qué grande. Bueno, antes de entrar en el tema específico político, quiero que me comentes un poco de la comunidad autónoma de Asturias, en la cual has nacido, al norte de España. Tengo entendido que en su momento la actividad principal fue la actividad minera. Ahora no sé si realmente es así. Descríbenos más o menos cuál es la situación de las características de Asturias. Miren, Asturias es una región que a mediados del 1800, se descubren grandes yacimientos de carbón. Empezaba el proceso industrial y básicamente se convierte en uno de los polos industriales de España. Comienza por la obtención del carbón, que es la energía, y donde se obtenía la energía se implantaba la industria. Y entonces las primeras, pues hay un pueblo, La Felguera, que es una ciudad pequeña del centro de Asturias, de esas cuencas mineras que se llamaban, es una de las primeras ciudades de España en tener luz eléctrica, en tener el alumbrado eléctrico. O sea, en su época vivieron un proceso industrializador y de desarrollo muy fuerte, muy rápido, muy ligado a la energía, que era el carbón, y a la industria relacionada con el carbón. Realmente no se diversificó mucho, de tal manera que cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza de nuevo a circular el carbón en Europa, empieza a venir carbón, pues, de Polonia, incluso importaciones desde Australia,
a mucho menor precio, llega a un punto que la extracción en Asturias resulta muy costosa y poco a poco va perdiendo eficiencia, va saliendo del mercado. Y entonces, en una serie de planes sucesivos, algunos de ellos apoyados con fondos europeos, básicamente se subsidia el, el cese de la actividad. De tal forma que a todos aquellos mineros que trabajaban hasta un determinado momento se les jubila con unas jubilaciones, imagínense, cobrando sueldo íntegro, pues igual cobrando, bueno, sueldo íntegro con 35 años o con 40 años. Y entonces lo que ha sucedido es que unas grandes zonas de Asturias en el interior han vivido del subsidio. La mina cerró, toda la industria adyacente fue progresivamente cerrando y la única fuente de recursos, la principal fuente de recursos, se convirtió en los subsidios de aquellos asturianos que habían trabajado en las minas. Mantiene un poco de industria Asturias todavía, quedan dos de los últimos altos hornos de España que, bueno, están teniendo muchos problemas y por toda la legislación climática está desapareciendo también, de tal manera que la que era una región industrial, a día de hoy es una región que vive básicamente del turismo, la ganadería, que también tenía mucha fuerza en la región, tristemente las políticas comunitarias también cada vez la hacen menos eficiente, imponen obligaciones pues en una orografía que no es propicia, de enterrar los purines, o sea, el excremento de la vaca que normalmente se usaba para fertilizar, ya no se puede. Entonces, en explotaciones que son muy pequeñas, que son una orografía muy complicada, con todas estas dificultades empiezan a sacarlas del mercado y poco a poco cada vez hay menos actividad ganadera. De tal forma que, bueno, la región está en declive, está perdiendo población, una población muy envejecida, unas tasas de paro muy elevadas, de las más elevadas de España, y el sector pujante es el turismo, como en casi toda España, a su vez. Bien, bien. Tener el carbón traía, como decías vos, la industria, se dio el tema de las acerías, ¿cierto? El caso de Arcelor y Así esas. es, así es. Fábrica de Mieres, había muchas. Duro Felguera, Claro. en aquella época había muchas, calderería pesada, pero bueno, es verdad que poco a poco pues, ha ido desapareciendo. Yo sé. Bien. Venís de una familia con una trayectoria empresaria minera. Tu abuelo, el empresario José María Figueredo, fue un empresario minero muy conocido, con una larga trayectoria, dentro de un contexto, digamos, de una suerte de izquierda, porque toda Asturias tradicionalmente ha sido una comunidad de izquierda. ¿Cómo viviste de niño esa confrontación? Bueno, tengan en cuenta que la Asturias en la que yo viví es una Asturias muy diferente de aquellas. Si bien efectivamente mi abuelo tenían, vamos, varias explotaciones mineras en su época, cuando termina la dictadura, estas minas, bueno, no son, o durante la dictadura no son, no expropiadas, pero básicamente el proceso es muy complejo, pero básicamente se crea una entidad pública que retiene la titularidad de prácticamente todas las minas de Asturias. El carbón público durante la época de Franco se vende a un precio tasado, de tal manera que el carbón público básicamente sacaba del mercado al carbón privado. De tal forma que durante el franquismo las explotaciones privadas fueron progresivamente desapareciendo y se vieron obligadas a ir vendiendo a esta entidad pública. Y eso fue lo que pasó con la mina en la que mi abuelo era ingeniero, era una mina de la familia, y entonces realmente yo no llegué a conocerla y yo me crié en una Asturias en la que la política se vivía muy de cerca, aunque es verdad que aunque yo la vivía muy de cerca y había mucha gente que la vivía en el aspecto de la izquierda, también la vivía muy de cerca, pero es cierto que ya se veía ese espíritu que hay en España, que es un poco el no te metas en política. En España, desde hace varias décadas, hay esa teoría de los españoles trabajadores que no se meten en política. Progresivamente la política ha ido cogiendo una imagen más o menos negativa, por lo que
el discurso general es que una persona decente no debe meterse en política, que en política quienes se meten son un poco los golfos. Y entonces yo me crié en esa situación, por lo tanto, bueno, en la derecha había menos activismo que en la izquierda, yo aún así me crío un poco en ese contexto, y cuando nace Vox me meto en Vox ya estudiando, vamos, ya trabajando, ya era abogado en aquel momento, me meto en Vox a colaborar en términos jurídicos, pero sobre todo con esa sensación de que no podemos permitir que solo los malos se metan en política, porque si no el camino les queda expedito. Al final, bueno, pues sucede lo que ha sucedido también en Argentina, que tienen la vía libre para hundir el país. Está bueno escucharte porque nosotros aquí desde el otro lado del mar, del agua, como decías, no, tal vez que no tenemos la experiencia y no conocemos la historia así al detalle como lo que nos venís contando, así que es muy interesante para nosotros. Tal vez que conocemos la España como madre patria, ¿no? Pero todos estos detalles estás transmitiendo de que lo que nosotros vivimos aquí, digamos, en las varias décadas, ¿no? De socialismo, etcétera, de alguna manera España ha vivido bastante parecido, ¿no? No sé, me resulta Mire, para que se haga una idea, interesante. os hagáis una idea, en España está dividida en comunidades autónomas. Uh-huh. Son regiones, para sus proporciones son muy pequeñas, pues eso, Asturias es una región autónoma que tiene 1 millón de habitantes. Bien. En una extensión muy densa, es muy pequeña. Pues será menor, desde luego, que la provincia de Buenos Aires. Y en Asturias ha gobernado desde que empieza la democracia en el año 78. En Asturias ha gobernado siempre el Partido Socialista, salvo durante un periodo de 4 años y luego un periodo de 1 año. Claro. Es decir, llevamos en esta región gobernados por el socialismo de forma constante. Y al final lo que hemos visto es que el socialismo solo ha destruido industria, destruido la ganadería, envejecido o ha sido incapaz de rejuvenecer la región, etc. Tal cual, tal cual. Figaredo, una pregunta, entrando en el tema específicamente político, que ya lo estamos hablando, con este gobierno que ustedes califican metafóricamente de Frankenstein, ¿no? Sí. ¿Usted cree que Pedro Sánchez va a poder culminar su mandato? Bueno, a ver, eso es hacer un poco de comentarista y tampoco, no lo sé, no tengo la información. Si yo tuviera que decir algo, la mujer de Pedro Sánchez está encausada por corrupción. Uh-huh. Lo saben, ella Sí. montó un máster en una universidad pública, lo que se llamó una cátedra. Ella ni siquiera tiene carrera, o sea, imagínense, le montaron una cátedra a alguien que ni siquiera podría estar cursando los estudios en el máster. Bien. Por no tener estudios de grado. Esto es un postgrado. Bueno, pues esta señora montó un máster para captar fondos públicos. Y entonces el marido, es decir, el presidente de España, se dedicó más o menos que a contactar con las principales empresas para que colaborasen con esta cátedra mediante donaciones, que son las que en definitiva le pagaban el sueldo a su mujer. Entonces él está envuelto en este proceso judicial por corrupción. Su hermano se ha descubierto que estaba contratado por una diputación provincial, es decir, por una autoridad autonómica, regional, trabajando en un puesto de director de una orquesta, de un teatro regional, y que sin embargo este señor vivía y tributaba en Portugal. Y está también encausado en un juicio por corrupción. Esto no se puede explicar si no fuese porque crearon un sistema fiscal ad hoc para el hermano del presidente. Entonces, con este horizonte penal, yo creo que Pedro Sánchez está mucho más cómodo en el gobierno que fuera de él. Entonces, sus estímulos para mantenerse en el gobierno son todos y para dejarlo, ninguno. Entonces, no sé lo que va a hacer, pero todo apunta a que va a aguantar todo lo que pueda. Y si no puede aprobar leyes,
no las aprobará. Lo ha dicho, que gobernará aunque tenga que hacerlo de espaldas al poder legislativo. Duro, duro, duro. Jorge. No, Es tremendo. José María, cómo se vive digamos, el pueblo, ¿no? O sea, me imagino que cada comunidad será un poco distinta, tal vez. Tristemente, mi sensación es que hay mucha gente que durante años la política en España ha estado muy mal vista. Y sigue estándolo, como les dije antes, os dije Sí, antes. sí. Entonces, hay mucha gente que yo creo que está instalada en una indiferencia, casi ya en una resignación, y ya no quieren escuchar. Es verdad, y es la esperanza que yo tengo, que hay una porción de los españoles que están despertando. Y ahí aparece Vox en juego. Exacto. Una porción que se niegan a rendirse y que en el fondo, aunque durante muchos años las cosas se hayan estado haciendo muy mal, nunca es tarde para redirigir el rumbo. Sobre todo porque cuanto antes mejor. Entonces, hay una brizna de esperanza, pero el ambiente general es de resignación. Hastío, pero resignación. Un poco esa sensación de no podemos hacer nada. Son un desastre, pero no podemos hacer nada. Y de Y nuevo, esta yo creo que es cuestión, semejante a lo que se debió vivir en Argentina durante muchos años. Sí, sí, sí. ahora, y esta cuestión de la inmigración, ¿no? De los inmigrantes ilegales y, bueno, legales también me imagino que complican por todo lo que uno va escuchando. ¿No le cargan en hombros al pueblo de alguna manera como para... ¿No es un elemento que ¿no? despierta? Claro. El principal impacto de la inmigración se supone se produce en barrios y en zonas más bien humildes, Ajá, porque claro, son los focos en los que se concentra esa población inmigrante, bien. por un lado. Por otro lado, hay que destacar que el problema de la inmigración es aquella inmigración que acude ilegalmente de forma masiva y sin ningún interés por integrarse. Porque si la inmigración acudiese sin alguna de estas características, podría ser absorbida por el país. Exacto. Se adaptarían a la cultura y demás. El problema con el que nos encontramos es que en pueblos, por ejemplo, de Cataluña, empieza a haber pueblos enteros en los que la policía no puede entrar. Ah, Pueblos enteros en los que los vecinos son acosados por no profesar la fe musulmana. Zonas enteras en Almería que si uno las recorre parecen más bien un bazar en Tánger que un pueblo de Almería. Entonces, en esos focos es donde empieza a sufrirse la inmigración. Pero claro, las élites dominantes, las grandes empresas, los directores de los grandes medios de comunicación, esa gente no ve la inmigración. Y por lo tanto es muy difícil que ese problema, que quienes lo padecen son normalmente los trabajadores, es muy difícil que ese problema aflore y, y obligue a las élites políticas e intelectuales de España a mover el rumbo. Entonces, bueno, es complicado, pero de nuevo, hay esperanza y poco a poco vamos viendo cómo cada vez la gente está más concienciada. De hecho, en las encuestas, la última encuesta del CIS, que bueno, no nos fiamos demasiado porque está controlado por el gobierno, pero es cierto que pueden mentir, pero no muchísimo, ¿no? La inmigración aparece como el primer problema para los españoles. O sea que estará ahí seguro. ahora, más allá de esa indiferencia, producto de lo que tú dices, que por ahí se alojan en espacios así muy cerrados, eh, No necesariamente muy cerrados, pero la típica expresión es que en la calle Serrano de Madrid, que es la principal, ahí no hay problemas con la inmigración. perfecto, clarísimo. O sea, pueden vivir los españoles su propio estilo sin estar asediados por la inmigración, pero lo que creo que, no sé, hoy en día los medios, ¿no? Y todo el tema de los canales de YouTube, etcétera, donde la información
digamos, va rápido y cada persona, como dices, de los dirigentes de distintos sectores, etcétera, industrias o culturalmente, digamos, más preparados, digamos, buscan y escuchan, y digamos, si se lo escucha, se te escucha a vos, a Santiago, bueno, a Feijóo con otro perfil, pero de alguna manera también, hoy, por ejemplo, digamos, por más que Santiago dijo que no había dicho casi nada, pero Feijóo de alguna manera, digamos, el tema de la charla de hoy del Congreso era la cuestión de la inmigración, ¿no? Y la presión fiscal, ¿no? Básicamente esos dos temas. Quiero decir, Sí, ¿la gente escucha o no le importa escucharlos, digamos, a la política? Sí, lo escuchan, no, lo escucha y cada vez lo escuchan más españoles. Eso. La prueba es que Vox es una opción que hace 10 años en España hubiera sido impensable. Claro. Y ahora es la tercera fuerza política. Claro. O sea, ese posicionamiento en el discurso, evidentemente que va llegando y hace razonar y pensar y bueno, y comentar, me imagino. En los cafés en los cafecitos se debe charlar el tema. Poco a poco se va hablando, claro. Sí. Figaredo, son 33 diputados en Vox, ¿es correcto? Así es. Tengo entendido que en el 2019 puede ser de que ahora esté un poco más nivelado. ¿Eran un poco más o...? Éramos, sí, en el 2019 éramos 52. Ajá. Y ahora somos 33. En el número de diputados esa diferencia es muy significativa, pero lo cierto es que en 2019 obtuvimos 3.600.000 votos y ahora obtuvimos 3 millones. Es decir, la caída en votos es muy inferior a la caída en diputados, porque el sistema político de España tiende a beneficiar a las mayorías, a los partidos mayoritarios en cada circunscripción. Y eso hace que el combate sea muy difícil, pero bueno, la cuestión es que hay que seguir luchando y hay que seguir defendiendo las cuestiones de sentido común que realmente ningún otro partido defiende. Porque decías, Jorge, que Feijóo ha mantenido un discurso cambiante, sí. Un discurso poco firme, un discurso que realmente seguía más por encuestas que por la auténtica o el auténtico convencimiento. No tienen unas ideas claras, no tienen una dirección clara y simplemente hacen lo que en cada momento consideran que les reporta más votos o menos. Entonces, nuestra sensación es que la situación en la que se encuentra España hoy está provocada precisamente por la alternancia entre el Partido Socialista rojo, o sea, el Partido Socialista, y el Partido Socialista azul, o sea, el PP. Entre ambos, el Partido Socialista adoptaba medidas malísimas y el Partido Popular lo único que hacía era afianzarlas, en lugar de dar un giro de 180 grados a las políticas socialistas. Este es el problema con el que nos encontramos. Y por eso surge Vox. Es de bastante peso la cuestión del Parlamento Europeo, ¿no? Pienso yo, porque se escuchaba como que, bueno, la posición del Partido Popular en el Parlamento Europeo es como que traza las líneas de sus principios y de alguna manera, por más que, como decís vos, por más que Feijóo diga cosas, no las dice con toda la claridad que corresponde, porque de alguna manera su espacio a nivel como es de Unión Europea es que, Jorge, distinto, ¿no? En el Parlamento Europeo, para que se hagan una idea, cada partido nacional tiene una serie de diputados y luego se agrupan en grandes partidos. Entonces hay un Partido Popular Europeo en el que están metidos los partidos análogos al Partido Popular en cada país. Pues el gobierno de Europa lo mantienen el Partido Popular Europeo con el Partido Socialista Europeo y hasta ahora con los verdes, que son los ecologistas radicales. O sea, ese es el gobierno. Entonces, al final, sus políticas son esas. Claro. Figaredo, una pregunta. En el Parlamento Europeo de Bruselas
se deciden absolutamente, se toman todas las decisiones para Europa, desde el tema energético, la producción, te sancionan si no podés cumplir, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que realmente deciden los diputados nacionales? ¿Qué les queda a ustedes para decidir cuando todo se decide en el Parlamento Europeo? Es una pregunta complicadísima y cada día nos queda menos. Pero quien dice menos, claro, pero aun diciendo menos, es mucho. Es decir, un gobierno con fuerza que haga una oposición real desde un país a todas estas ideologías es capaz de cambiar mucho el país y también la dirección de Europa. Al final la disidencia hace que nuevas voces se alcen también. Al final ver que alguien se alza a tu lado te invita a ti también a alzarte. Entonces eso es clave, es que poco a poco las naciones europeas irán despertando. Y en el margen de autonomía y de capacidad legislativa que les quede, empezarán a legislar. En la última elección en el Parlamento trajo algún aire, digamos, positivo, nuevo, ¿no? Sí. Respecto de esta cuestión. Bueno, es que en Europa se está produciendo un giro. De acuerdo, Europa durante mucho tiempo estaba anclada en una distribución política similar a la española. Socialismo y democristianos. Pero progresivamente van despertando fuerzas patrióticas que han aparecido. Ahora recientemente ha habido elecciones en Austria, en Holanda, en Alemania. Ha habido elecciones regionales en las que un partido patriota que precisamente se opone a estos postulados globalistas de la Comisión Europea ha resultado como la tercera fuerza sistemáticamente en varias de las comunidades o regiones. El partido Rassemblement National en Francia ha obtenido grandes éxitos. O sea, Europa está despertando y esto necesariamente tendrá que hacer girar la política europea, no solo a nivel nacional, sino también por contagio a nivel comunitario. Bien, lo que pasa en Hungría, también en Italia, ¿no es cierto? Todo eso debe estar repercutiendo en el Parlamento Europeo también. Así es. Porque evidentemente es como que le genera un condicionamiento, incluso tal vez que dentro del mismo partido popular puede hacer que exista, es una pregunta, no sé si existe o no, o sea, mucha gente, diputados, quiero decir, que tal vez puedan estar cercanos al pensamiento de Vox, en lo que hace a principios y valores, y que están como condicionados por las cuestiones. Hombre, no me cabe duda de que sin duda los votantes del Partido Popular se parecen muchísimo a los votantes de Vox. Bien, exacto. No obstante, muchos de los dirigentes del Partido Popular se parecen más a los dirigentes del Partido Socialista que a los dirigentes de Vox. Entiendo. Y ese es el problema. Ese electorado al que tienen estafado. Le dicen que defienden unas cosas y en el fondo son las contrarias. Decía Santiago Abascal en una entrevista aquí en Neura que lo que tú dices de que los votantes del PP es muy parecido a los votantes de Vox, pero la cúpula directiva del PP piensan como la cúpula directiva del Partido Socialista. Eso es. Esa es la sensación que tenemos. Nosotros tenemos acá en Argentina se escucha de golpe a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Tal vez que por su capacidad, de su carisma, etcétera, pero no estamos en la cuestión de principista, ¿no? Y en qué medida pudiera ser ella un camino de acercamiento de ese voto al cual te referís vos, que tal vez estaría... Bueno, yo creo que ella simplemente, el gobierno de Ayuso ha ido progresivamente y con retraso copiando políticas de Vox. Bien. En algunos términos. Bien. En otras cuestiones como la vida está radicalmente en contra. Sí. Pero es más, el gobierno de Ayuso continúa subvencionando a los sindicatos, continúa subvencionando a lo que se llama la Federación de Asociaciones de Vecinos,
de Madrid, que es de donde nace Podemos, es una organización, no tiene la decisión de dar la batalla cultural como la tiene Vox, y que es algo que ustedes ahí han entendido, que vosotros ahí habéis entendido perfectamente, que es esencial. Esa batalla cultural contra el socialismo, ese ataque frontal. Y aunque ella lo está haciendo muy bien, yo creo que ya está lanzada una guerra interna dentro del Partido Popular. Creo que sí. Entonces, Bueno, pero bueno, hasta aquí puedo leer, tampoco quiero entrar a... Usted ve una fórmula saquemos o sea, Isabel Díaz Ayuso la separamos del PP. ¿Es posible una fórmula con Santiago Abascal? Hay un refrán aquí en Asturias realmente que dice que si mi abuela tuviera ruedas sería un carretillo y no sería mi abuela, pues... Sí. Bueno, entonces no le... Política ficción, quiero decir que si no estuviera en el PP, pues sería otra persona. Claro. Y no se llamaría Ayuso, se llamaría, pues, Pepa Millán. Bueno, claro. Pero tal vez ella puede cambiar de identidad y en cualquier momento dejar la estructura del PP y poder irse con ustedes. Saben que en España se puede cambiar de género ya, de identidad, con solo acudir al registro, o sea que cualquier día podría suceder. Sí. Bueno, acá nos pasó, porque vos sabés que teníamos la fuerza de Patricia Bullrich, ¿no es cierto?, liderando ese espacio y finalmente lo apoyan a Javier, ¿no? No es menor eso. Lo que pasa es que el sistema argentino es diferente porque al final ahí solo gana uno. Al final es una opción dicotómica, ¿no? O uno u otro. Entonces, claro, eso hace las cosas diferentes. Aquí en España la política en ese sentido es distinta. Pero bueno, sí, todo podría Pero suceder. Siempre, digamos, como lo que decías vos, el voto de la gente tiene valor, ¿no? Si se da lo que vos decís, que la mayoría de la gente, que hay una gran cantidad de gente que estaría dispuesta a votar la línea principista, si querés, como no sé llamarla, de Vox, digamos, de la defensa de la batalla o la lucha de la batalla cultural, estamos con esperanza. El problema, Jorge y Guillermo, es que en España el Partido Popular no se atreve a dar la batalla cultural y en muchas ocasiones no solo no se atreve, sino es que no quiere, porque hay cuestiones con las que está abiertamente en desacuerdo. Entonces, la política de género, la política de los lobbies LGTBIQ+, hay muchas cuestiones con las que no están de acuerdo. El autonomismo. Claro. Vox es un partido que nace en España precisamente señalando los problemas del régimen autonómico, que solo ha traído división a la nación y pérdida de poder adquisitivo, gasto excesivo, etc. Entonces, hay cuestiones que son absolutamente incompatibles para los dirigentes, que son los auténticos ideólogos, quienes piensan para el votante sí, para quien no sean esenciales estas cuestiones. Claro. Pero bueno, es una historia muy difícil, muy complicada. Y como veo, yo creo que hay cuestiones diferentes, muy diferentes, que hacen realmente muy difícil que haya esa especie de mimetización que sugerís. Pero bueno. No, a ver, la experiencia, simplemente porque yo fui candidato acá a intendente en nuestro distrito, somos 500.000 habitantes acá. Así que casi como, no tanto, pero cercano a Asturias. Y combatí el gobierno o los candidatos de acá de Mauricio Macri, ¿no? O sea, lo que era Cambiemos, que tenían esta situación de que estaban con la ideología de género, trajeron la Agenda 2030, trajeron todo eso. Y ellos mismos no pudieron. Por eso que de alguna manera creo que para ellos hoy a apoyar, capaz que pensaron siempre o cercano incluso los votantes y los dirigentes al pensamiento de Milei, pero estaban enganchados con los compromisos de la Agenda 2030, que yo, así que de alguna manera me parece que tal vez ha sido una solución el que aparezca alguien en esa minoría y al acompañarlo se logra lo que el votante en general está esperando, ¿no? Bueno, no sé, esperamos que pueda darse de alguna manera y que Isabel lo apoye a Santiago, ¿no? O sea, lo acompañe, vamos a decir, lo acompañe para decirlo más cercano. Claro. Figaredo, hay algo muy gracioso que has dicho, editor, esto si queda muy mal, después sáquelo. Pero con esto de la autopercepción de la ideología de género por ahí, vemos que Isabel Díaz Ayuso se autopercibe de otra manera y se produce la integración con Vox. No,
Que no, es que están ustedes cayendo en el engaño también, de Sí. verdad. Bueno, Sí. estamos a 15.000 kilómetros, 12.000, Sí, no sé. bueno, lo que Claro, pasa no, que vosotros vende tenéis muy la bien. excusa. Claro, El problema son los que están aquí y caen en el engaño, pero claro, bueno, claro, claro. Sí, bueno, poco a hablando de poco. dónde uno está o no, no sé quién fue, creo que fue Paula Holguín, ¿no? Que lo ubicás, nosotros le hicimos una entrevista, candidata a presidente de Colombia, no sé si te acuerdas, una diputada. eh, Sí. Estuvo de expositora en el en foro de el foro usted. En el foro, sí, sí, me Sí, acuerdo. no, y digo, la frase ella dice, nuestra madre patria eh, nos explicó una cantidad de cosas, nos dio su cultura, nosotros la absorbimos, vimos que era buena y la desarrollamos, 200 años o lo que sea. Bueno, mucho más, ¿no? Porque viene desde 500, 400 y 500 años. Dice, y ahora, dice algo así, dice la frase, ¿no será que nosotros, con esta cuestión de Hombre, que, no será que nosotros podemos ayudar a nuestra madre sin patria? duda, sin duda la salvación de España está en América, Sí, lo sin ha dicho duda. Santiago ¿Vos también. crees Sí. algo así? O sea, En muchas cuestiones de valores, de cultura, de respeto a nuestros propios valores, a nuestros propios principios, la familia. Hay muchas cuestiones que aquí en España la ideología woke ha ido poco a poco arrasando y que en América, sin embargo, se han mantenido. Y creo que España debería volcarse mucho más en América de lo que está para tratar de recuperar aquellos valores que de acá fueron para allá y que ahora probablemente necesitemos recuperar acá. desde un pequeño estudio que nos hace más de 5 años que venimos haciendo esto y charlas con distintos políticos. Una de las primeras la hicimos con Javier, de este sector político, ¿no? Ahora 3 años más o Claro. menos, que nos dice, le preguntamos, che Javier, pero ¿y vos qué pensás de la eternidad, ¿no? La trascendencia, el que viene después, ¿no? Cuando nos morimos, ¿qué pasa? Y él dice, soy creyente, o sea, bueno, y viste que él se enoja acá. Entonces, dice, lo que hay que hacer es replicar el paraíso en la tierra. Lo repito siempre porque es un concepto, ¿no? Como que uno tiene que, de alguna manera, no va a llegar a replicar el paraíso. Es una cosa. Y digo, entonces crees en el paraíso. Me dice, pero te dije que soy creyente, ¿viste? O sea, ¿cuánto vale esto de cuando él dice que la lucha viene según la cantidad de las fuerzas del cielo y no la cantidad de soldados que tengas, ¿no? O sea, es Claro. decir, contar con la providencia en Exactamente. lo que hace a la esperanza, ¿no? Decía el padre de la Constitución nuestra que el camino era el progreso, y con el progreso, por eso, bueno, claro, te estoy trayendo otro concepto que es decía, gobernar es poblar, ¿no? O sea, poblar cultura, educación, etcétera. Entonces, eh, que el desarrollo traía que la gente finalmente se saliera de la grieta, ¿no? Si hay actividad económica, si todo está creciendo y tal vez con un poco lo que pasa con las comunidades, nosotros también nos pasa esto, que mucha gente piensa que la política es algo malo y están concentrados en su trabajo, sembrar sus campos o hacer andar sus industrias. Pero lo que voy es esto, ¿en qué medida desde Argentina, y esto lo hemos charlado mucho con José Luis Melero, y desde nuestro humilde espacio y estudio, queremos ponernos a disposición y estar, digamos, porque en la Argentina hay más de 600.000 españoles con nacionalidad española, sean argentinos con nacionalidad, que reciben los sobres para el voto, ¿no? No serán 600.000 la cantidad de los votantes, tal vez que son, no sé, 200, 300.000 personas. Sí, sí. Entonces, digo, ¿en qué medida, y esto lo hablé un poco con Santiago, en un rato que estuve ahí sentado con él, y estaba con Frías también, y dice, sí, realmente hay muchas entidades, y es cierto, en cada pueblo acá tenés la sociedad española de fomento, lo que sea, ¿viste? O sea, es decir, comunidades que se mantienen, tal vez que para jugar a las cartas, ¿viste? O tener charlas, pero viven la hispanidad en este caso, con sus fiestas típicas, y folclore, etcétera. Entonces, Bueno, cuando estuve allí, Jorge, estuve en el centro asturiano. bien.
de Buenos Aires. Bien. Por eso, Figaredo, Bueno, para ratificar la pregunta un poco de Jorge, yo la tengo un poco más técnica en el sentido que me la han sugerido que te la haga, que hay 5 millones de españoles viviendo en el exterior, de los cuales 5 de cada español que está en el exterior, 1 vive en Argentina. ¿Y cuál es la política de Vox respecto de fomentar esta ideología, ¿no?, a favor de los españoles? La afiliación, concretamente, es un poco... Bueno, no sé exactamente, realmente es una parte de la acción del partido que se me escapa, no sé exactamente cuál es la política. Sé que hay una especie de responsables de Vox en el exterior, pero no sé el detalle. La verdad es que lo desconozco. No. No se lo puedo decir. Tal vez que lo que vale es comentar, digamos, si tu sentir, ¿no? De lo que haré será investigarlo y quedamos para una próxima entrevista y entonces ya ahí les puedo dar todos los detalles casi para hacer proselitismo, ¿no? Decirles, tienen que ir a este sitio para inscribirse en Vox. Claro. Porque Exacto. incluso hasta charlando decíamos, hay por ahí tal vez gente que por ahí que no vota, Sí, pero puede no sabe. afiliarse. O sea, es decir, ¿me entiendes? O sea, Claro. puede afiliarse al partido un colombiano, un argentino, un venezolano, en este un chileno, caso, un paraguayo. Fratelli d'Italia lo hace. Figaredo, bueno, Señores, nosotros estamos aquí para colaborar con la estructura de Vox y poder difundirla, así que... pues se lo agradezco muchísimo. Lo acompañamos a Melero, pero bueno, quiero solo referirte que mi abuela era fallecida, Ruiz de Velasco, de una familia... Hombre, asturiana, sí, señor. De Gijón, sí. Claro, sí. Bueno, Vamos, y ellos, mis primos, o sea, bueno, primos de mi madre serían, bueno, yo he estado varias veces con Ruiz de Velasco, allí en Madrid, y él también en Asturias, y con otros, que son varios, bueno. pues Y ellos están han casados hecho- unos de ellos están casados con unos primos míos. Y perfecto. Tenían una empresa naviera, unos Ruiz de Velasco, Exactamente, es Andrés Ruiz de Velasco, exactamente. que falleció hace un año. Andrés era íntimo amigo de mi padre. Mirá vos. Pero es mayor. Íntimo. Andrés, que tendría ahora 70 años. Ah, sí, Un sí. señor que tenía las No. piernas, que había tenido polio. Sí, tal cual. Ese sería primos de mi madre. Pues ese era íntimo amigo de mi padre. Sí. Bueno, después nos vamos a comunicar por privado con esto. Pero Eso yo estoy en contacto casi, bueno, o sea, hace algunos meses que no hablo con Álvaro Ruiz de Velasco. Incluso han tenido negocios de empresa naviera acá en Argentina y nosotros lo hemos acompañado, etcétera. Bueno, no, para decirte que Pues estamos nada. cerca. Un gusto grande, Así que José nada, María. muchísimas gracias por su tiempo y nada, quedo a la orden. Y nos vamos con tu tema elegido. Gracias, Muchísimas Figaredo. gracias. Un gran Chao. abrazo, gracias. Chao. Este segmento fue auspiciado por Biopilar, un nuevo desarrollo que acerca el sueño de tener la casa propia. Comunicate para más información al 11 56 41 42 13.